En Java hay tres tipos de bibliotecas, de librerías que nos permiten hacer gráficos para nuestras aplicaciones de escritorio. En este caso vamos a usar Java Swing. Java Swing es una biblioteca de clases en Java que ya nos permiten usar o crear o poner en nuestras ventanas botones, cajas de texto, crear precisamente la ventana, ¿sí? Y no nada más existe Java Swing. Java Swing pues, fue de las que más se usó. Actualmente ya no se usa mucho en producción porque ya todo se maneja vía web o son páginas web. Pero hay muchas empresas todavía que tienen sus aplicaciones de escritorio usando Java Swing. Java Swing, les decía, pues es una biblioteca, aquí está de clases, ¿sí? Que nos permite crear interfaces gráficas como ventanas, paneles, botones, cajas de texto, etcétera. Y bueno, en Java podemos no nada más usar Java Swing, podemos usar otras dos que también nos permiten crear interfaces gráficas para el usuario, para nuestras aplicaciones, que es AWT. Esta pues fue también de las primeras que comenzaron en Java para hacer aplicaciones con interfaces gráficas y después ya salió Java Swing y posteriormente crearon JavaFX, que es la que yo les recomendaría, si se quieren meter en esto un poquito más, usar. Es lo que se usa afuera ya para aplicaciones de escritorio actualmente, que es JavaFX. Tiene muchísimas cosas, incluso para hacer gráficas de pastel y que se vean bastante bien. Java Swing en ese aspecto está un poquito limitado o tendrían que hacerlo muy manual, con mucho código. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, la de AWT, el diseño depende mucho del sistema operativo. Ustedes hacen una aplicación de escritorio con botones y todo eso, y el sistema operativo va a definir cómo darle un cierto diseño, ¿sí? Entonces, si ustedes diseñan una ventanita que dicen en Mac OS se ve bien, a lo mejor en Windows y en Linux pues no se va a ver tan bien. Tienen que hacer cierto código para decir si se ejecuta en Windows que se ve así, si se ejecuta en Mac que se ve así y si se ejecuta en Linux, mi aplicación, pues que se vea de esta forma. En Java Swing no, porque Java Swing lo adapta independientemente del sistema operativo, trata de darle el mismo diseño, por así decirlo, cambia un poco, pero lo hace muy, muy parecido entre todos, ¿no? Y JavaFX lo adapta también muchísimo, así como Java Swing, pero además les decía, trae más funcionalidades, incluso para crear gráficos en 3D, muchos en 2D y todo eso, lo renderiza súper bien, es rápido, ¿sí? Y esa es la diferencia entre las tres. Nosotros, bueno, vamos a ver Java Swing, que es como la básica, y ya en algún momento ustedes se podrán pasar a JavaFX. Bueno, aquí está también, les dice que AWT es una biblioteca, pues digamos, pesada o tiene muchísimas clases, mucho código, ¿sí? Y Java Swing es un poquito más fina, ¿sí? No es tan pesada, sí tiene código, pero no tanto, ¿no? Entonces está como optimizada, como depurada para que no pese tanto la aplicación cuando ustedes ya la ejecutan en el sistema operativo, en su máquina, ¿no? Y bueno, aquí unas diferencias rápidas de AWT y Swing. Vean, si se desarrolla una ventanita, ¿no? Para Mac OS, pues se vería de esta forma. Digamos que ahí ustedes tendrían su Eclipse y todo. Y entonces, si la programo en Java Swing, pues vean que pareciera que nada más aquí en los espacios pues hubo una diferencia, ¿sí? Y ya, ¿no? Todo lo demás, pues parece de momento que todo está igual.
Y luego ya en Windows, ¿sí? Vean en AWT cómo se vería. En Mac se veía muy bien, porque ahí se desarrolló, ahí ustedes la hicieron, la probaron todo. Y entonces aquí es lo que les decía, ¿no? Con AWT pues se ve un poquito más feo, entonces tenemos que decir, bueno, si se ejecuta en Windows, pinto estos botones, ¿no? De un color o algo así. Sin embargo, con Java Swing, vean que le da ya el diseño un poquito más con color, ¿sí? Y se parece un poco más al que teníamos anterior, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia, sí se notan. Por eso es que Java Swing tuvo mucho, fue tendencia y se usaba muchísimo para estas aplicaciones de escritorio. Otra más ahora con Linux, ¿sí? Para nosotros los amantes de Linux, bueno, tenemos aquí los botones con AWT, igual se ve así medio feo, y ya con Java Swing le da ahí los colorcitos también, ¿no? Entonces, pues parece que se ve mejor con Java Swing, ¿no? Se desarrolla con Java Swing. Bueno, y de ahí pasamos a dos elementos importantes de esta librería de Java Swing. Aquí me falta una J, de una vez la voy a poner. Estos dos elementos de Java Swing son como los más importantes y en los que se basan todas las clases que tiene esta biblioteca. Unas son los contenedores y otras son los componentes. Los contenedores realmente son cajas en donde nosotros vamos a meter los componentes, los de abajo, los verdes, estos de aquí. Entonces los contenedores, primero debemos poner en nuestra ventanita, ¿sí? Nuestro contenedor. Entonces aquí va nuestro contenedor. Ajá. Y ya lo ponemos por acá. Y adentro de este contenedor, ¿sí? Ya metemos nuestros botones. Aquí adentro ya metemos nuestros componentes, que son botones, cajas de texto, ¿no? Para poner, por ejemplo, un login, el usuario, la contraseña, una tabla para mostrar información, todo eso, ¿sí? Entonces, los contenedores, pues nos sirven para meterle y administrar cómo van a estar acomodados nuestros botones y realmente en general nuestros componentes, ¿sí? Estos sí se los tienen más o menos que grabar, ¿no? Así funciona Java Swing. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, hasta aquí dudas. Si hay dudas pueden abrir micro. Y si no, también en el chat y voy a continuar. Bueno, después ya vamos a ver una clase muy importante con esta biblioteca de Java Swing, que es la que nos permite ya como tal crear la ventana, ¿sí? Una ventana pues vacía o en blanco, por así decirlo, que es esta clase que es GFrame, ¿sí? Esta clase representa un objeto, ¿sí? O vamos a poder de esta clase crear objetos, JFrames, que son o representan ventanas. Aquí le puse ventanas, pero no una ventana de esas que tienen en su casa, sino una ventana pues que se refiere a software, ¿no? Una vista, ¿sí? Entonces se visualiza como una ventana principal, tiene un marco, ya se lo pone la clase, ¿sí? O cuando creamos nuestro objeto de esa clase y le pone una barra de título también, y ahorita vamos a ver que le podemos después dar un tamaño y todo eso. Bueno, otro componente, o más bien otro contenedor importante, es este de aquí, que es el JDialog. ¿Por qué tiene la Y? Porque se refiere a Java, ¿no? El JDialog se visualiza una ventana independiente. Digamos que el JFrame es como nuestra ventana principal de nuestra aplicación y podemos crear más ventanitas que luego vayan saliendo. Esas se hacen, son ventanas
pues digamos, secundarias, pero independientes también, ¿sí? Al G-Frame. Y entonces podemos ahí también mostrar información. ¿Sí? Es como otro tipo de ventana secundaria, realmente. Independiente. Y bueno, tendremos como ahí estos dos tipos de ventanitas. Después tenemos otro que es el panel, ¿sí? En este panel nosotros, pues, si yo, esta analogía siempre se las pongo. Si ustedes compran un escritorio, pues vamos a simular que es un rectángulo, ¿no? Si ustedes compran su escritorio, ese escritorio, pues no pintan aquí en el escritorio directo, ¿sí? Ustedes pues ponen un cuaderno o no sé, una cartulina o algo, ponen aquí y ya comienzan aquí a pintar, ¿sí? Entonces el panel, este de acá, pues vendría siendo nuestra cartulina, nuestro cuaderno, nuestra hoja, ajá, y nuestro escritorio vendría siendo nuestra ventana, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creamos nuestra ventana como objeto y le agregamos nuestro panel, ¿sí? Para no utilizar uno que ya viene, digamos, ahí por default, para no pintar en el escritorio, ¿no? Como tal. Entonces, mejor agregamos un panel, aquí sí agregamos ya botones, cajas de texto, ¿no? Y todo eso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí se entendió? ¿No se entendió? Esta parte teórica. Igual si tienen dudas, les decía ahí en el chat. Sale, entonces. Todo bien. Perfecto, entonces. Bueno, por aquí nos menciona algo que tiene que ver con Flow Layout. Vamos a ver qué es eso. Dice que por defecto los paneles en Java Swing tienen este layout. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y eso me lleva a lo siguiente. Aquí ya tenemos los componentes. Los de acá eran los contenedores principales de Java Swing. Luego nos pasamos a los componentes. Que recuerden que los componentes ya eran estos botones, cajas de texto y todo eso. Y hay muchísimos en Java Swing. Y los que pues, realmente vamos a utilizar serán algunos de estos, no todos. Tenemos una etiqueta para poner un texto y que no se pueda modificar, ¿sí? Cuando les ponen, por ejemplo, login, ahí ese texto ustedes no lo pueden modificar. Eso es un label, una etiqueta, ¿sí? Aquí está, una etiqueta sirve para poner texto fijo que no se pueda modificar. El usuario le da clic y no lo puede modificar. Luego tenemos el área de texto o caja de texto, que precisamente puede el usuario darle clic, es una cajita y puede poner texto, ¿no? Cuando luego les ponen manda tu comentario, haznos llegar tus comentarios en las páginas y todo eso, pues les ponen esta caja y ya ustedes ahí se desplayan, escriben y todo y ya le dan a enviar, ¿no? Luego los botones, precisamente estos botones que nos permiten enviar información, registrarnos, todo eso, esos botoncitos de colores, pues siempre representan una acción. Cuando le dé clic el usuario, algo va a pasar, ¿sí? Eso lo vamos también a ver. El checkbox, que es una caja de comprobación para seleccionar pues varias opciones, ¿no? A veces nos preguntan luego en los formularios o en las páginas, no sé, cuáles son tus pasatiempos, ¿no? Y ya ustedes te ponen, puedes seleccionar más de uno. Entonces ya ustedes marcan ahí, hay un botoncito con una cajita y le dan clic y pone una palomita, un tache. Son esos. El radio button, pues realmente es cuando, por ejemplo, eligen su género, están llenando igual en una página y ponen ahí es género femenino, masculino, solo pueden elegir uno, ¿sí? Entonces les ponen un circulito y ya le dan clic ustedes. Y bueno, tenemos otros, ¿no? Lista de opciones, lista que ya trae valores y tienen que seleccionar uno de esos forzosamente. La barra de scroll,
que es esta barra de desplazamiento a los lados de la ventana cuando no cabe todo, también la tenemos que poner. Las tablas, ¿sí? Ya cuando mostramos datos, cuando ustedes se inscriben a sus materias, les ponen qué materias, en qué horario y todo eso, es una tabla. Y menús, también vamos a manejar menús. Esos menús de Eclipse que es File, New, todos esos también los vamos a ver. Otros por ahí que son ventanas de diálogo y otras como ventanas estándar para cuando seleccione un archivo, le damos clic y que nos abra lo que tenemos en nuestra máquina, ¿no? Son de ese estilo. Bueno. Y luego vamos a pasar a ver esto, que son los layouts, que igual son contenedores, ¿sí? Que es un layout, es un contenedor que nos permite acomodar componentes, botones y todo eso. Y hay diferentes tipos en Java, vamos a ver solamente algunos. Hay un layout, un contenedor o un administrador que nos permite, digamos, que sea por default o definirlo por default. Le podemos poner también, si se dan cuenta, acá abajo está, que esto lo vamos a entender después. Si yo quiero cambiar el layout, es un método set layout, le pongo null y me va a dar por ahí uno default, ¿no? Entonces vean, aquí están los layouts que yo puedo usar en Java Swing. Cuando ustedes van a poner botones, ustedes tienen que definir cómo los van a acomodar. Porque no le pueden, hay una manera de colocarlos de forma libre, pero luego para alinearlos, ustedes dicen, yo quiero que esté alineado y este está más grande y se ven diferentes y tal, ¿no? Entonces, estos layouts manager nos permiten precisamente que los botones los alinee, ya sea horizontal, vertical. Aquí también nos pone este border layout, que es ponerlo en el norte, sur, este, oeste, o en el centro. Vean, estos son botones. Nuestro layout o nuestro administrador como de componentes es este que está aquí, ¿no? Y este es el flow layout, que es este que está aquí. Te pone los botones de manera horizontal, uno tras otro, ¿no? El box layout te los pone de manera vertical, igual uno tras otro, ¿no? Entonces vean, así los va poniendo. Yo le digo, agrégalo aquí y lo va poniendo abajo ya. Este que es el free, que les decía que ustedes los alinean, ¿no? Pero está difícil, entonces pues por eso usamos estas cosas. Este otro que tiene el norte, sur, este, oeste, centro. El grid layout, que nos permite definir una tabla, una matriz de cuántas filas y cuántas columnas vamos a tener para acomodar pues componentes, ¿sí? Entonces ya yo le puedo decir, en la fila 0, columna 0, pone el botón 1, en la fila 0, columna 1, pone el botón 2 y así nos vamos, ¿no? Aquí tengo otra imagen, a ver si se alcanza a ver mejor. Igual están pues estos layouts, ¿sí? Que les mencionaba. Aquí está el grid, que nos permite definir filas y columnas. El flow, ¿no? Que es de manera pues horizontal como tal, y le podemos decir el siguiente, si es que se nos acaba el espacio, donde quiero que lo pongas, ¿no? Este de acá, que pues es el vertical, ya yéndonos al nombre, que es realmente el box que está acá, box layout, ¿sí? Y bueno, otras propiedades que les podemos dar a estos layouts de manera horizontal, si se dan cuenta aquí, y dejando un espacio, ¿no? El border, por ahí, que si no hay ningún otro elemento en el norte, en el sur, pues lo va a poner en el centro. Y el grid también aquí con una tabla. Vean, este grid es mi matriz de botones o de componentes,
y no hay espacios, y aquí sí hay espacios, acá entre los botones, y pueden ser de diferente tamaño, ¿no? Ese es el grid bar layout. Todo eso nosotros lo podemos configurar y lo vamos a hacer. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Si hay dudas pueden abrir micro o ponen ahí en ¿Qué es lo más difícil, profesor? ¿Qué es lo más difícil? Pues realmente acomodar, usar estos layouts de manera manual, como lo vamos a hacer estas primeras clases que estamos viendo interfaces gráficas. Eso es lo más complicado. Después vamos a usar un editor de diseño en donde ya nada más jalamos los botoncitos. Pero ¿por qué lo veo así siempre? Es importante que ustedes sepan a nivel de código qué está poniendo, porque luego usan el diseñador, este plugin de diseño, y ustedes jalan los botones, jalan un layout y ni siquiera saben en el código cuál es cuál, a qué se refiere, etcétera. Entonces primero lo vemos así manual, todo a manita, y luego ya nos pasamos con la interfaz de diseño para acomodarlos, poner el layout y todo eso. Entonces ahí sería, perdón, Sí, adelante. el frame sería donde están los botones de ahí donde tenía la presentación, es que ya ahí. Sí, El frame serían donde están los botones de minimizar, maximizar y cerrar, nada más. exacto, Y lo vean. de adentro son los componentes. Así es. Vean, aquí tengo Ok. mi frame. Este sería mi Gframe, que es mi clase, esa clase que vamos a usar. Ahorita van a ver. Luego aquí adentro tengo, o sea, mi frame es mi escritorio y adentro, pues va a tener este que está afuera en color gris, es un panel, ¿sí? Y en ese panel vamos agregando, ¿sí? En este caso botones, otras ventanitas, tal, tal, tal. Pero sí es importante que nosotros agreguemos un panel. Por default, el Gframe trae un panel, pero les decía, es como cuando compran un escritorio, ¿sí? Pues no, o sea, sí lo pueden utilizar para pintar, pero pues no es la idea, ¿no? Trae uno ahí, con soporte y todo, pero la idea es que nosotros pongamos algo y luego ya pintemos, ¿no? Y para andar, para definir los píxeles de los botones y todo eso, ¿lo tenemos que adivinar o una opción que no? Los píxeles te refieres al tamaño o a la resolución. El tamaño. Al tamaño, sí, nosotros lo definimos. Y de hecho lo definimos en píxeles, que lo mide la computadora en cuanto también a las pulgadas, ¿no? Pero eso lo definimos, no está complicado, es darle un valor entero, ¿no? Se puede así o se puede por pulgadas y todo. Pero sí, lo vamos a definir. ¿Más dudas, más dudas? Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar a hacer el ejemplo. Si pueden ir poniendo atención y haciendo el ejemplo, está bien. Y si no, pues nada más pongan atención. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esta la voy a dejar aquí. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Por default ya, pues en este caso, el Eclipse en la mayoría de los casos, más bien ya trae el Java Swing como componente. Y si no lo trae, no les va, pues digamos, a reconocer la clase Gframe, ¿sí? Pero por default ya lo traen todos, sin esta vista de diseño que les comentaba, que la vamos a ver después. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a crear un proyecto. Sería igual Java Project. Aquí le ponemos primer ventana. Al nombre del proyecto, primer ventana. Aquí le decimos que no cree el módulo info, don't create. Y ya tenemos el proyecto, ¿sí? Bueno, vamos a crear nuestro paquete de aplicación, como siempre, package uacm.po.aplicación, directo así.
Y dentro de ese paquete vamos a crear nuestra clase principal. Les digo, si lo pueden ir haciendo, adelante. Y si no, voy a subir el video de todas formas para que lo hagan. Creamos clase principal, les decía. Y aquí vamos a crear nuestro método public static void main. Nuestro arreglo, string, los argumentos, listo. Y ahora sí. Vean cómo entonces usamos eso de Java Swing. Les decía, nuestra clase, de la cual vamos a crear objetos, que representa una ventana, pues es JFrame. Así que ponemos JFrame, es la clase, y vamos a ponerle ventana igual a new, o sea, creamos un objeto. Y nos va a pedir que importemos el paquete. Si ustedes le dan clic, vean que nos da como primera opción import JFrame de javax.swing, que es la biblioteca que vamos a usar, Java Swing. ¿Sí? Ahí luego en los botones o en otros elementos que vamos a ver después, luego ustedes jalan los de AWT o los de JavaFX y no les agarra porque pues, estamos usando los de Java Swing. Entonces le doy clic para importarlo, ¿sí? Y ya con eso nosotros tenemos una ventana. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vean aquí, si yo ejecuto o si ejecutamos nuestro programa, nada más vean que creé mi objeto, no he hecho otra cosa, nada más he creado mi objeto, y si lo ejecutan no va a pasar nada. Y acaba nuestra aplicación. ¿Por qué? Pues como todo, creamos nuestro objeto, pero ni siquiera estamos usando sus métodos, ni nada de eso. ¿Sí? Entonces, pues obviamente no hace nada, no muestra nada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a acceder a algunos métodos de esta clase, que es la ventana. Le vamos a dar unas propiedades, ¿sí? Y luego ya la vamos a mostrar. Ajá. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean, lo primero será mostrar la ventana. Vamos a ver que si la muestra una vez que ya creamos nuestro objeto. ¿Y cómo hacemos eso? Es ventana, punto. Y aquí es donde le vamos a decir que queremos que sea visible. Nosotros podemos tener una ventana, ¿sí? Y esa ventana, aunque ya esté el objeto con propiedades, con tamaño y todo eso, la podemos ocultar. Se puede ejecutar, se puede estar ejecutando, pero no mostrarla. Entonces aquí, ¿cuál es el método? Es ventana.set visible o visible y le pasamos un true. Así. Creo mi objeto, lo voy a poner como comentario. Crea un objeto del tipo ventana, porque recuerden que JFrame representa la ventana, y aquí hace la ventana visible o la muestra, ya lo ejecutamos. Entonces ejecuto y me muestra me sale acá de este lado, déjenme más grande, y me sale de este lado una ventana. A lo mejor a ustedes nada más les salió de esta forma porque no le hemos dado propiedades así o incluso así, pero ya si la hacen más grande, bueno, ya tiene ahí lo que les decía, un panel por default
¿sí? Que ese no lo vamos a usar, vamos a agregar uno nuestro, ¿verdad? Y ya vamos a hacer cosas. Entonces vean, aquí está nuestra ventana. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de ponerla visible, es decir, aquí abajo, después de crear el objeto, vamos a darle otra propiedad con los métodos. Vean que aquí accedemos con puros métodos. Nunca accedemos a las variables directo de la clase JFrame. Entonces, set size para darle un tamaño. De hecho, cuando le pongo set size, vean que hay hay dos métodos en este caso, que nos pide la dimensión de la ventana. De este lado derecho nos dice a qué se refiere con la dimensión, nos da por ahí una explicación, obviamente en inglés. Y si elijo el otro, que son dos números enteros, vean que recibe dos números enteros el método, que es el width y el height, pues es el ancho y el alto de la ventana. ¿Sí? Por acá nos dice, y vean que es en píxeles. Aquí está lo que comentaba el compañero, esto es en píxeles. Y bueno, esto depende también de ahí de la máquina. Bueno, se va a ver dependiendo de las pulgadas que tienen ustedes, la resolución de su máquina. Aquí le podemos dar que sea de 500 por 300. ¿Sí? Así. Y nuevamente la ejecutamos. Y ya nos muestra algo de esta forma. Ahora sí. No sé, yo aquí le puedo poner en lugar de 300, le pongo 900. Y lo vuelvo a ejecutar. Y vean, de alto pues ya me puso los 900, ¿no? Entonces la podemos dejar de 500 por 500 también. Igual ejecuto, ya. Vean, aquí quiero que observen algo. La voy a ejecutar. Bueno, antes de ejecutarla necesito hacer esto. Ya. Vean, la ejecuto. Ya fue de 500 por 500. Ahí está mi ventana. Quiero que pongan atención aquí. Vean. Yo aquí nada más lo que estoy haciendo es crear mi objeto. Eso me crea una ventana nueva. Le doy un tamaño de 500 por 500, ancho alto. Y luego le digo que me la muestre aquí con el set visible true. Entonces la muestra. ¿Sí? Si yo cierro con el botoncito que ya lo pone directo ahí. Si yo cierro, van a ver ustedes que de este lado en el Eclipse, recuerden que este botón que está aquí abajo, si está en rojo, pues es porque podemos detener la aplicación se está ejecutando. ¿Sí? Entonces, vean que se supone que si yo cierro mi ventana, pues debería de acabar la aplicación, ¿cierto? Entonces cierro y ven que el botón sigue en rojo, es decir, la aplicación o la ventana sigue existiendo. Mi objeto ventana ahí sigue, pero ya no es visible porque yo lo cerré. Entonces, ¿cómo yo hago para que cuando le dé cerrar, pues se acabe la aplicación? Es lo que hacen, abren Word y cuando le dan cerrar se cierra la aplicación completamente, ¿no? Ya no se está ejecutando atrás o en segundo plano, ¿sí? Entonces, aquí yo la voy a detener de manera directa, termino mi aplicación. Ya ahí se destruyó mi objeto ventana. ¿Cómo hago para que cuando le dé cerrar, pues se detenga mi aplicación? Se termine mi programa, ¿sí? Ese será un evento que se va a realizar con ese botón. Bueno, después de darle el tamaño, vamos a definir precisamente ese evento, ¿sí? Realmente es un evento.
y le pongo por acá. Se crea, como comentario, se crea el evento para cerrar, para que al cerrar la ventana termine la aplicación. Termine la aplicación, la app o mi programa, ¿no? Ya termine y punto. Bueno, ¿cómo hago eso? Con mi objeto, que es ventana, punto, hay un método que es setDefault close operation. Aquí está. setDefault close operation. ¿Sí? Lo voy a poner. setDefault close operation. Y recibe un parámetro. ¿Sí? Este método. Por eso me marca error, porque me está diciendo necesitas un parámetro. Bueno, ¿qué parámetro recibe? Recibe una variable, bueno, una constante, más bien, de esa clase. ¿De cuál clase? De gframe. Entonces lo que puedo hacer es gframe. Punto, ¿cómo accedo a mis constantes? Que no lo hemos visto, pero es como si fuera algo estático, ¿sí? Entonces accedo con el nombre de mi clase. El nombre de mi clase es gframe. Ahí está mi constante a la que quiero pasarle. Entonces es gframe. Punto, y aquí, si se dan cuenta, hay varios como eventitos, ¿sí? Que tiene mi ventana. Entonces aquí hay varios. Y vamos a usar el que dice exit on close. Aquí está. Y bueno, vean, ahí me define, es un entero. Digo, no sé qué entero sea, pero es un entero. Ya si vamos a la clase, vamos a ver, no recuerdo si es el 0 o el 1. Pero bueno, entonces le voy a poner así, exit on close. Y entonces accedo a esa constante. Así. Con eso, yo lo que hago es que cuando cierre mi ventana se acabe la aplicación. ¿Sí? Salga de la aplicación, se termine. Lo guardo, lo vuelvo a ejecutar. Sale mi ventana. Y vean que ahorita está en rojo el botón acá abajo. ¿Sí? Está en ejecución. Pues sí, es cierto, aquí está mi ventana. Está ejecutándose. La cierro. Y ahora sí ya termina también mi programa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Los que lo están haciendo, sí quedó. Sí queda, profesor, pero me marca errores en compilación. ¿Es normal? Errores en compilación. O sea, ¿te muestra en la consola errores o warnings? Es que si marcara errores no deja ejecutarla. Lo que dice por ahí Anaí, que si lo... Vean, yo lo estoy haciendo con estoy creando una ventana solita, pero puedo crear más. Puedo crear más ventanas, nada más estoy creando una. Pero si ustedes quieren crear más, pueden crear más. Ahorita vamos a hacerlo con una para ir conociendo cómo metemos gráficos, el panel, todo eso. Pero sí, Anaí, si tú quieres crear más ventanas, las puedes crear con gframe, ventana 1, ventana 2, 3, 4, etcétera. Sí, es la clase gframe, entonces podemos crear objetos. Sale, dicen por ahí que sí, casi todos. Sale, entonces, bueno, vamos a continuar. Si no se entiende algo, me dicen. Esto es importante que quede claro. Sí, para que ya hagan sus programas. Luego me hacen unos programas bastante buenos, con buenos gráficos. Al final los proyectos están bastante bien. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestra operación para que se acabe la aplicación. La mostramos. Antes de eso podemos darle otros detalles. Vean, ¿qué otros detalles podemos darle? Si yo quiero en la ventanita,
Es que ya la cerré. Si en la ventanita le queremos dar un título, se lo vamos a poner aquí arriba, donde está el símbolo de Java, aquí donde aparecen los botones de minimizar, maximizar, cerrar. Si le queremos dar un título, le podemos dar un título. Y como hacemos eso, es igual puede ser con un método, o lo podemos dar directamente aquí en el JFrame, ¿sí? Entonces vean, aquí vamos a hacerlo con el método y sería ventana, otra vez ese es mi objeto, set, y vean que tenemos por ahí muchísimos métodos de JFrame, ¿sí? Es una clase muy grande que hereda de otras y todo. Entonces le podemos dar aquí set title y aquí le pongo mi ventana, bueno, mi app, vamos a ponerle nada más mi app, y obviamente esto va antes de que la muestre. Si lo pongo después, pues como lo hace precisamente después de que la mostró, no se actualiza. Entonces, bueno, vamos y ejecutamos para ver que ponga el título. Y ahí está, pone mi app, ¿no? Que fue el que yo le di. Set title, pues modifica el título de mi ventana. Modifica el título de mi ventana. Bueno, y ahora... a ver si a los demás les quedó. Por ahí vayan poniendo. Y entonces vamos a poner otras propiedades. Vean, vamos a hacer que nuestra ventana cuando se ejecute se ponga en el centro. Salga en el centro. ¿Y cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Le voy a poner aquí como comentario. Método que muestra que centra la ventana, nada más, que centra la ventana. ¿Cómo hacemos eso? Igual, ¿no? Con mi objeto que es ventana, punto, y hay un método que es setLocation relative to. Entonces, set location relative to, y vean que en estos métodos, esto es una biblioteca de clases de Java y métodos, y ahí están las convenciones que ya les expliqué y que voy a calificar en el examen. Nombres de métodos, de clases, camel case, lower, ahí está. Y entonces aquí vamos a pasarle null. Vamos a pasar null. Y eso lo que hace es que, bueno, nos la pasa al centro. Como no le estamos pasando un valor, ya, bueno, entonces te la pongo en el centro. Entonces, ejecútenla otra vez. Guarden, ejecuten. Y bueno, en mi caso, como tengo dos monitores, pues la tengo que pasar, pero cuando se ejecuta saldría así en el centro más o menos, ya no sale acá en la orilla como salía. Dejen borro esto. Listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un panel ya para empezar a meter botones, ¿sí? Y eso tiene que ser antes de que la mostremos otra vez, antes de que sea visible. Ya cuando es visible es porque ya tiene que tener todos los componentes cargados, asignados y todo. Por eso es que lo hago acá. Entonces vean, vamos a crear un panel. ¿Sí? Vamos a crear un panel y le vamos a dar uno de estos layouts para acomodar botones y todo eso. Entonces, crear panel. La clase para crear un panel es JPanel,
que es de Java Swing también, y aquí le ponemos panel 1, por ejemplo. Podemos tener varios paneles, dividirlo, ¿no? Y todo eso. Entonces vamos a crear este que es panel 1. Le vamos a dar en New. Igual será gpanel. ¿Sí? Y ya con eso tenemos un panel creado. ¿Sí? Un objeto creado de gpanel, de la clase gpanel. Lo vamos a importar también de Java Swing. Aquí está, import gpanel Java Swing. Le doy que sí. Y ya debe de aparecer acá arriba. Y ya con eso tenemos el panel. Ahora, les voy a explicar eso, porque luego, digo, es simple, pero para que se entienda. Tenemos, incluso voy a mejor ejecutar la ventana, y ahí se las explico. Vean, ahorita tenemos nuestra ventana, ¿sí? Que por default mi ventana, que este es mi gframe, ¿sí? Por default trae este panel que se ve aquí, esto en gris, ¿no? Esto de acá. ¿Qué es lo que yo les decía? Obviamente mi ventana pues va a traer un panel por default, que nosotros no podemos como darle tantas propiedades a ese panel. Y nosotros lo que tenemos que hacer, yo aquí sí puedo agregar ya botones, ¿no? Y cositas aquí, pero no es lo ideal, porque les decía, es como eso del escritorio, si lo compran, pues están escribiendo encima del escritorio, ¿no? Entonces vamos a poner algo para así colocar nuestros componentes. ¿Qué vamos a poner? Pues este panel de aquí, que realmente es un contenedor, lo vamos a ir a colocar acá, ¿sí? Y luego ya aquí, vean, vamos a tener nuestro frame, y por otro lado aquí vamos a tener nuestro panel, que sería este. Ahora sí, adentro de este panel es donde vamos a poner los botones, ¿no? Y todo eso, ¿sí? Así lo vamos a estar manejando. Entonces, ya creamos el panel. Ahora, ¿cómo se lo agregamos a nuestro frame, a nuestra ventana? Eso no se va a ver hasta que le demos por ahí un color, ¿no? Entonces, vean, antes de agregarlo, vamos a darle un color a ese panel que ya trae como por default el gframe, ¿sí? Y para darle un color, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo obtengo el panel de mi gframe? Ese que trae por default que les dije, pues es igual, ¿no? Mi ventana punto get content panel, ¿sí? Ese es un método que me va a traer el panel por default que trae mi gframe. Vean que el panel 1 todavía no lo agrego, o sea, está ahí creado y todavía no se lo pongo a mi gframe. Y lo que estoy haciendo acá es obtener el panel que tiene por default mi ventana, mi objeto ventana, y le voy a poner set background color para darle un color y que ustedes vean que ahí está ese panel por default. Y aquí en set background le vamos a dar color, que es una clase, y le vamos a dar el blue, que igual es una constante. Y ya con eso nos va a pintar de un color ese panel que trae por default. Entonces explico, voy a ejecutar. Y este azul está muy chillón. Bueno, vean, este panel de aquí azul, que fue el que yo pinté, que lo obtuve así con mi objeto, y luego get content panel, es el que trae por default,
mi G-Frame. Si se dan cuenta, lo llamé con mi objeto ventana, que es el G-Frame. Este panel de aquí... Ese sería el escritorio, ¿verdad? Exacto, ese sería el escritorio que trae por default. Este panel 1 que tengo es otro que tengo, pero todavía no lo he puesto aquí encima. ¿Sí? Todavía no lo he puesto. Pero vean que aquí está el panel que les decía, el que está por default. Ahí no vamos a agregar cosas. Por eso es que estamos creando el otro. Pero esto es para que ustedes se den cuenta que ahí, ese sí está ahí un panel. Sale. Le pueden dar otro color, ¿no? Puede ser el red, yellow, etcétera. Ya vienen como predefinidos. También se le puede dar otro con hexadecimal y esos colores que luego salen en internet, que vienen en hexadecimal precisamente. Así que bueno, voy a comentar esta línea que le da el color, ¿sí? al panel por default, porque si no lo vamos a usar. Y entonces ahora sí, aquí lo que vamos a hacer es precisamente ya poner ese panel 1 a nuestro G-Frame. Ahora sí. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Primero, a este panel, por default, me voy a ir a la presentación rápido. Vean, por default, aquí está. Me dice que cuando yo creo un G-Panel, que es este, el que acabamos de crear, por defecto, aquí está, le da un flow layout. ¿Y cuál es ese flow layout? Si nos vamos a recordarlo, aquí es el que pone los componentes horizontal, uno tras otro. ¿Sí? Así los pone. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que lo ponga como tabla. Entonces, ¿cuál uso? Pues voy a usar el que está acá abajo, que es el grid. El grid layout, este de acá, es el que me permite crear una tabla. Entonces, ese es el que voy a usar. Ese es el que voy a usar. Bueno, así que, ¿cómo le damos a ese panel que ya tenemos creado? A este panel yo le voy a decir que quiero una tabla que sea así, que lo divida. Entonces digamos que este sería mi grid layout, que también lo tenemos que crear, ahorita van a ver cómo. Y entonces acá afuera va a estar mi panel. Y ya que tengo este panel, este es mi panel 1, que es este de acá. Entonces ahora sí se lo voy a agregar a mi frame, a mi ventana. Entonces vamos a tener ya cuántos, como pues son 2 contenedores, que este sería el G-Frame. La de hasta afuera es el G-Frame. Le agrego mi panel 1 y adentro de mi panel 1 le digo que me defina un administrador para poner los botones, para que yo los acomode, ¿sí? De manera en forma de tabla, que ese sería mi grid layout, mi administrador de componentes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí se entiende o no se entiende? Si hay dudas pueden abrir micro. Pues eso es lo que vamos a hacer. Bueno, y entonces, ¿cómo hago eso? Vean, vamos a darle el administrador, que es el grid. Entonces lo que hago es lo siguiente, vean, panel 1, punto, como yo no quiero que me dé el flow layout, que es el que trae por default, pues entonces se lo cambio y le paso el nuevo, set layout, aquí está. ¿Sí? Y vean que me dice que recibe un layout manager. ¿Cuáles son los layout manager? Esos que ya vimos, el grid, el flow, el border layout, todos esos, ¿no? Entonces ya le digo que sí, y aquí adentro voy a crear de manera directa mi grid layout, mi tabla de administrador de botones, ¿no? O de componentes. ¿Cómo creo un objeto de ese? Pues es new, directo ahí lo hago, y le doy el nombre de la clase, en este caso,
y el constructor, ¿no? De grid layout. Es así tal cual, grid layout. Y como estoy ejecutando el constructor de esta clase, estoy creando un objeto de manera directa. Ven que ese objeto no lo estoy guardando en una variable, simplemente lo creo directo y se lo paso. Eso se puede hacer, que creo que es algo que no hemos visto. Pero bueno, eso se puede hacer. Entonces creo directo mi objeto de grid layout, manda a llamar a su constructor y me dice que debo importarlo. Esa es una. Y aquí, vean, aquí están los import que salen. Perdón, nada más sale este de AWT. Este es lo que les quería mencionar. Recuerden que tenemos varias plataformas y yo les dije que primero aparecía pues esta tecnología de AWT. Fue la que empezó con esto de las interfaces gráficas en Java. Y después se crea Java Swing. Entonces parte de lo que es AWT, que es la biblioteca pesada que le llaman, hereda a Java Swing. Entonces ciertos componentes que yo les mencionaba, tanto de JavaFX como de AWT y Java Swing, son como compartidos. No todos, obviamente, algunos. Y entonces lo que hicieron fue, pues como ya tenemos estos y si son funcionales, que los pueda usar la otra tecnología, ¿no? Entonces aquí me está dando el import de grid, le doy que sí, y acá me importa. Incluso vean que el de color también es de AWT, pero por ejemplo el GFrame, el GPanel son de Java Swing. Entonces luego ahí tengan cuidado, porque si les llega a dar un error, ¿sí? Luego es porque aquí incluso importan luego el de JavaFX y cosas ahí, y como luego hay dos elementos, por ejemplo de color, hay uno que es Java Swing, otro que es AWT, ¿sí? En este caso aplica el color para los dos, ¿no? Que fue este de acá, pero si les llega a dar error, vean que pertenece a esa librería. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. En grid layout, vean que nos da en este caso 3 constructores, que es el vacío, ¿sí? Llama al constructor vacío, llama a otro constructor que nos da el número de filas y columnas, porque recuerden que el grid layout es una tabla donde vamos a poner componentes, y otro que nos dice que le pasemos filas, columnas y algo ahí de hgap y bgap, ¿no? Ese es como el espacio que va a haber entre los botones. Entonces vamos a usar ese, y entonces le paso primero el número de filas. Quiero que sean 3 filas, 2 columnas, y que deje espacio de 3, ¿sí? Entre lo que son los botones, ¿no? Mi tabla cuando pongo ahí los botoncillos. Bueno, aquí me falta un paréntesis. Y ya con eso, vean que tenemos nuestro set layout. Ya lo agregamos o ya le cambiamos a nuestro panel el que traía por default y le cambiamos el valor. Es cuando llaman a sus métodos set, que cambian ustedes el precio, que cambian tal. Aquí le cambiamos el layout nada más. Le digo que ahora quiero que sea un grid. Bueno, y ya que tenemos eso, bueno, hasta aquí no sé si hay dudas. Si no hay dudas, obviamente cuando vean que aquí todavía ni siquiera lo agregamos al GFrame, y aunque lo agreguemos no se va a ver, no se alcanza a ver en forma gráfica, hasta que agregamos los botones, los componentes. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear etiquetas. Si hay dudas, me pueden escribir en el chat o abren micro. Ahí en el último parámetro que recibe el constructor es para el espacio de ventana. El espacio entre botones, de hecho acá lo tengo en la presentación.
Aquí se va a ver mejor. Es espacio vertical y espacio horizontal de aquí, de estos botones. Entonces, si aquí ve que el espacio está muy pequeño, si yo quiero que haya de aquí para acá más espacio, pues ese se lo damos, que es el horizontal. Y de acá para acá también la separación que va a haber entre botones de manera vertical. Eso es lo que le damos. Ahorita ya que agreguemos los elementos se va a ver. Son estos dos de acá, que es el H y el B, es horizontal, vertical. Y estas son filas, columnas, filas, columnas. Sí, gracias. Sí, ahora vamos a crear ya estas etiquetas, botones, cajas de texto. Entonces lo que vamos a hacer es cómo creamos una etiqueta. Bueno, la etiqueta la creamos de la siguiente forma. Es un glabel. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner label 1. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a ponerle label use. Van a ver por qué de usuario. O incluso completo para que no se confunda. Label usuario. Le doy new. Glabel. ¿Sí? Glabel. Aquí va con mayúscula. Esto de acá. Y acá mi constructor, ¿no? Estoy creando un objeto de esta. Es decir, esto es un texto fijo. Bueno, y aquí en el constructor yo le debo dar pues lo que es el texto que quiero que ponga. Lo puedo cambiar después, pero ahorita se lo voy a dar de una vez. Y le vamos a poner usuario. Así. Y ya igual me dice que importe. Entonces vean, por ejemplo también es de Java Swing. Le doy. Y ya lo agrega. Y ahí está. Entonces le pongo así. Este es el texto que va a mostrar mi etiqueta. Ahora, ¿cómo agrego esa etiqueta? Ya, pues vean, la vamos a tener que agregar primero a nuestro panel. Y luego a nuestro panel lo agregamos al GFrame. ¿Cómo hago eso? De la siguiente forma. Vean, aquí pongo panel 1. ¿Sí? Primero lo agrego a mi panel y va a usar esa tabla de grid layout. Ya la va a usar en automático, lo vaya a acomodar, ¿no? Entonces aquí le pongo add y aquí ya voy a agregar mi componente. ¿Quién es mi componente? Esa etiqueta, ese texto fijo que quiero que ponga y que no se puede editar. Quiero esta variable de glabel. ¿Sí? Quiero que lo ponga ahí en mi panel, lo agregue. Entonces aquí le digo que agregue mi label usuario, mi variable. ¿Qué tiene mi label usuario? Tiene este texto, que está entre comillas dobles, es un texto. Bueno, y entonces le doy add, punto y coma. Pero vean, hasta aquí, si ustedes lo ejecutan, si lo ejecutamos más bien, vean que no sale nada. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tenemos nuestro GFrame, ya está. Tenemos un panel que está aparte, o sea, existe ahí nuestro panel, ¿sí? Y luego en nuestro panel le colocamos esto, 3 filas, 2 columnas, perdón, así. O sea, nuestro panel ya le cambiamos el administrador de componentes, pero no se alcanza, digamos, a ver, aunque yo lo agregue aquí a mi GFrame. Vean, como aquí ya tengo mi panel, lo que hago es que a mi mismo panel agrego este componente que es mi texto, mi etiqueta de texto. Entonces lo que va a hacer es que va a ir y la va a poner aquí. Aquí va a poner esto, que es el usuario, ¿no? Porque eso es lo que tiene esta etiqueta aquí. Pero como nada más hago eso y ya pongo mi ventana visible, cuando lo agregamos aquí al frame, este panel, nunca lo hemos agregado. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es agregarlo ya al frame, ¿sí? a la ventana. Por eso es que no se ve nada. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y bueno, lo hacemos de la siguiente forma.
ya que yo agregué a mi panel mi componente, que es mi etiqueta, ahora sí aquí abajo, antes de hacerla visible, yo agrego. ¿Y cómo agrego? Pues vean, obtengo ventana.get content pane. Ese, recuerden que me regresa el panel que trae por default, ¿sí? mi ventana. Lo puedo hacer de esta forma. Yo le puedo poner .add y ya lo agrego. Pero otra forma, digamos directa, y se toma de la misma manera, es add, y aquí ya le paso, es mi frame. Cuando le doy add y agrego un panel, lo va a agregar al panel que trae por default. Entonces lo va a pegar ahí, lo va a encimar, ¿no? Y ya estaremos usando nuestro panel. Entonces sería ventana.add, y aquí le voy a pasar mi panel 1, que ya trae también mi etiqueta de texto ahí pegada, ¿no? Y punto y coma, de esta forma. Entonces vamos a ejecutarlo para ver que lo haga. Y vean que ya está aquí nuestra etiqueta usuario. Bueno, el texto más bien de nuestra etiqueta. Entonces aquí, aunque no se vea, lo que estamos haciendo es que aquí hay esto. Así está. Ya está nuestro panel 1. Porque vean que al panel 1 es al que le agregamos esta etiqueta. Y esta etiqueta tiene el texto de usuario fijo. El usuario, si ustedes le dan clic ahí, no lo pueden modificar. Entonces tenemos aquí nuestro panel 1, es este, más o menos se ve así. Y el panel 1, recuerden que le dimos esta distribución. Y entonces está ahorita así, pero no se ven esas líneas, obviamente. Podemos hacer que se vean, pero... Y entonces el primer elemento que agregamos a nuestro panel 1, pues fue lo que usó aquí, que aquí está. Y luego lo que hice fue a mi gframe le agrego ese panel, ¿no? Que es todo este de acá. ¿Sí? Eso es lo que hicimos ahorita. Bueno, entonces vamos a crear rápidamente en estos 13 minutos todo lo demás y lo vamos a agregar. Entonces vean, aquí vamos a agregar otro label, que ahora se llame label password new label, y aquí le vamos a poner, es como un formulario de cuando pones usuario y contraseña, ¿no? Entonces aquí ya ponemos contraseña. Recuerden que esta es nuestra variable donde se guarda esa etiqueta. ¿Y qué tiene esa etiqueta? Aquí en el constructor le doy el texto que va a poner o que va a tener esa etiqueta. Se lo podemos cambiar después. Y vamos a crear los demás elementos. Vamos a crear las cajas de texto. ¿Cómo creamos una caja de texto? De la siguiente forma. Es text file. Así. Y esta le vamos a poner caja usuario, ¿sí? Que va a estar relacionada con la etiqueta, obviamente. New text file. ¿Sí? Y aquí igual lo debemos importar de Java Swing. Y aquí en mi panel lo vamos a agregar para que vean cómo lo pone. Entonces vean, agrego primero la de usuario. Luego cuando agrego la otra, el otro elemento que agregué, ¿a dónde se va a ir? Vean, se va a ir al siguiente.
Porque recuerden que tenemos el grid, entonces tenemos así nuestro panel con esto. Entonces son, perdón, eran 2. Así. Entonces tenemos las 3 filas y 2 columnas. El primero que agrego va y lo pone aquí. El segundo, si agrego otro, lo va a ir a poner acá. ¿Sí? Y luego el otro que agregue ya lo pone abajo y luego acá y así se va. En ese orden. ¿Sí? O sea, recorre la fila, lo va poniendo en la fila. Que después le podemos especificar bien dónde, pero ahorita que lo haga así automático. Entonces aquí yo quiero que a mi panel 1 agregarle, ahora como lo va a poner después al lado, porque tenemos 2 columnas, quiero que ponga la caja. Entonces ahí le doy así, caja, usuario, y luego agrego el otro para que lo ponga abajo, que sería el label password. Entonces sería panel 1.add, y aquí ya le paso label password. Igual lo ejecutan. Y sale de esta forma. Así. Esto es por el tamaño y ahorita lo vamos a ajustar con un center. Entonces deben salir ahí los elementos, estos que agregamos, ¿sí? Y ahorita van a ver cómo se van a ir acomodando por ahí. Aquí incluso le podemos dar un menor espacio, por ejemplo 2, que casi no lo vamos a ocupar, porque vamos a hacer un reacomodo al final, para que no se vea tan feo. Ok, lo deja igual. Bueno. Sale. Y aquí, vean, aquí en la caja de usuario le di unas comillas, pero no le puse texto. Le puedo poner ingresa usuario para que lo muestre en la caja. Y ya cuando escriban, no recuerdo si lo borra automático. Vean, aquí está, ingresa usuario. No lo borra automático, lo tenemos que borrar y ya le pondríamos ahí el nombre, ¿no? Bueno, vamos a agregar los otros. Entonces vamos a crear los otros, que sería la caja ahora del password, que es un text file. Sería allí text file caja password. Esta es la caja donde ya va a escribir. Y aquí será ingrese contraseña. Así. Y la agregamos al panel. Acá panel 1. Punto add. Caja password. Así. Creamos la caja de la contraseña, la agregamos, guardamos, ejecutamos y vean, ¿por qué me lo ponía abajo el otro? Porque como no había ocupado la otra columna, ¿sí? Nada más eran 3 elementos, lo distribuí de esa forma. Después vamos a ver que le podemos dar en qué fila y qué columna y que lo ajuste. Y bueno, ahorita se ve medio feo porque pues está como muy grande, a lo alto, ¿no? Y todo eso. Entonces vean que si ya yo le ajusto aquí en la ventana, pues ya nosotros tendríamos que hacer que la ponga como de este tamaño más o menos, ¿no? Para que se vea así. Y bueno, ahora vamos a agregar botones. ¿Hasta ahí hay dudas? Si hay dudas pueden abrir micro.
En lo de los espacios va en un orden, dicen ahí, sí, va en ese orden que les decía, así lo va colocando, bueno, agregando. Bueno, vamos a crear los botones. Profe. Sí, adelante. Profe, ¿le puede ejecutar otra vez para ver cómo le quedó? Es que ya me perdí. A ver. Se tiene que ver muy grande todavía, más o menos así. Está la etiqueta. No, sí, gracias. Pero ya si ustedes le mueven aquí abajo, la ventana se puede ajustar, vean. Como yo la colocamos, sí, ya me salió. sí, como la colocamos de este tamaño, por eso se ve así. Pero bueno, ahorita hacemos que se ajuste al tamaño de los botones. Bueno, ¿cómo creamos botones? Igual son objetos y es de esta forma. Ajá. Vamos igual a crear objetos. La clase es esta. Y le vamos a poner botón iniciar sesión igual a new button. Y aquí quiero ponerle un texto a mi botón. ¿Sí? Vamos a ponerle, pues no sé, acceder. Para que no se confunda con este. Igual lo importamos de Java Swing. Hagan el import de Java Swing. Y vamos a agregarlo al panel. Ya no es necesario agregarlo al G-Frame porque vean que ya agregamos el panel aquí completo. Entonces, como primero le metemos todos los componentes al panel, cuando agrego el panel al G-Frame acá abajo, pues ya trae todo, entonces ya lo muestra. Por eso lo estoy agregando aquí antes. Entonces, panel 1, add, quiero agregar un componente que es este de botón iniciar sesión. Sería botón iniciar sesión. Es que le falta una ahí arriba. Ah, cierto, aquí. Gracias. Gracias. Sale. Y listo, a ver, ejecútenlo para que vean que agrega el botón. Lo debe agregar abajo en la tercera fila 3. Bueno, fila 2 si contamos desde 0. Columna 0. Entonces aquí. Sí, se lo agrega bien, profesor. Entonces ahí ya lo agrega. Y podemos colocar pues otro botón que a lo mejor diga regresar. Si es que ya no quiere iniciar sesión, que se regrese y bueno, ya lo regresaría. Ya son 8:28. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para que se ajuste la ventana. Vamos a hacer lo siguiente, vean. Aquí donde agregamos el panel 1, aquí abajo, ¿sí? Aquí abajito, además de a nuestro frame, a nuestra ventana, además de agregarle el panel, vamos a darle una opción para que lo centre todos los botones del border. Y como es eso, es coma, o sea, le pasamos otro parámetro, border layout, punto center. Como es una constante, va con mayúsculas. Y luego aquí abajo vamos a darle este método que es pack, que ajusta precisamente nuestro panel, botones, todo lo del grid, layout. Y van a ver ustedes que ya va a salir más pequeño. Que aquí, por ejemplo, le podríamos dar un poco más de ancho, ¿no? De ancho o de alto. Para que más o menos se vea así. Eso lo podemos hacer directamente en el size. Entonces podemos hacer esto, que lo hace de manera automática.
lo ajusta al texto que tienen, pues en este caso el botón, las etiquetas, o lo comentamos y ya le damos menor tamaño acá en set size. Ahí son opciones que podemos definir nosotros. Bueno, dudas hasta aquí. Sí. ¿El pack para qué era? El pack lo que hace es que te ajusta los botones, las cajas de texto, para que no ocupe tanto espacio si no es necesario. Entonces lo que va a hacer es que a mí me lo puso así muy pequeño, porque dice, es lo que ocupa el espacio, aunque tú me dijiste que sea de 500 por 500, es lo que ocupan esos botones, y entonces lo va a salir así, pequeño. Ya cuando tengan aplicaciones donde tengan muchos componentes, si hacen eso, van a ver que ya les acomoda la ventana un poquito mejor. Y bueno. Ok, gracias. Sí, de nada. Y aquí pues ya podríamos escribir. Y ya las siguientes clases veremos cómo, cuando le oprimamos, ahorita no hace nada, vean. Cuando le demos oprimir, que haga algo, ¿no? Nuestro botón. Eso también se tiene que programar. Bueno, dudas. Dudas. Si no hay dudas. Sí, profe, yo nada más una duda. Sí. Profe. Sí, adelante. Aquí donde dice que lo hacía automático, Ujú. pero es que donde dice que lo hacía automático, ¿cuál era la otra forma? La otra forma es, aquí quitamos, Darle menos luz. aquí le quitamos el border layout center, quitamos el pack y nos vamos acá al tamaño donde le dimos a la ventana. Y entonces aquí le ponemos ok. ya, no sé, Ajá, 250, 230. Y ya obviamente saldrá más pequeño, ya no se verá como tan alto y así. Esa es la otra forma. Ajá. Ok, profe, gracias. Sí. Sí, esa sería la otra forma. Ya lo ajustamos. Ahora se puede hacer algo para que no lo cambien de tamaño, ¿no? Porque aquí vean, si lo cambiamos de tamaño, sí se ajusta, pero podemos también darle después, veremos una propiedad que no permite que el usuario modifique el tamaño de la ventana así. Bueno,